Hay cosas que el tiempo no puede borrar. Hay conexiones que trascienden la lógica, que sobreviven al silencio, que persisten incluso cuando dos personas han tomado caminos separados, incluso cuando la distancia física se ha vuelto insalvable. Incluso cuando todas las señales externas indican que algo ha terminado. Y sin embargo, algo sigue. Algo permanece. Una corriente invisible, un hilo que ninguna tijera mundana puede cortar. Hoy vamos a hablar de eso. De esa permanencia inexplicable. De por qué ciertos encuentros no siguen las reglas ordinarias de la separación y el olvido. Y de por qué, si estás leyendo esto, es muy probable que hayas sentido, en algún momento de los últimos días o semanas, que alguien específico ha estado pensando en ti. No como suposición. No como deseo. Sino como una certeza tranquila, casi incómoda, que se instala en el centro del pecho y no se va. Lo que vamos a explorar hoy no es fantasía. No es autoengaño disfrazado de espiritualidad. Es, en cambio, una lectura cuidadosa de lo que ciertas leyes del universo llevan milenios intentando explicarnos, leyes que fueron formuladas con nombres distintos en tradiciones distintas, pero que convergen en un punto fundamental: la conciencia no está confinada dentro del cuerpo. La conciencia se expande. La conciencia se transmite. Y cuando dos conciencias han resonado juntas en una frecuencia lo suficientemente profunda, esa resonancia no desaparece simplemente porque la relación física haya cambiado de forma. La resonancia permanece, operando en un nivel que los instrumentos ordinarios no pueden medir, pero que el cuerpo, ese instrumento extraordinariamente sensible, sí puede detectar. Antes de entrar en el núcleo de lo que hoy queremos examinar, es necesario establecer el marco. Porque sin ese marco, todo lo que viene después puede sonar a ilusión. Y no lo es. Hay tres leyes que necesitamos nombrar con precisión antes de continuar. La primera es la ley de correspondencia, ese principio hermético que los textos del Kybalión formularon hace siglos bajo la frase como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta ley nos dice que lo que ocurre en el plano de lo visible es siempre el reflejo de algo que ya ocurrió en el plano de lo invisible. Lo que tú sientes en tu interior acerca de alguien no es solo tuyo. Es la huella de algo que ya está sucediendo en el campo energético que comparten. Cuando piensas en alguien de forma repetida e involuntaria, cuando su presencia se instala en tu mente sin que tú la hayas invocado conscientemente, no estás generando ese pensamiento de la nada. Estás recibiendo una señal. La segunda ley que necesitamos nombrar es la ley de vibración. Todo vibra. Todo emite una frecuencia. Los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, los anhelos, todos son formas de energía que se propagan. La física cuántica, en su vocabulario contemporáneo, ha dado sustento a algo que las tradiciones esotéricas sabían desde mucho antes. Que las partículas que alguna vez estuvieron conectadas permanecen correlacionadas independientemente de la distancia que las separe. Esto, que los físicos llaman entrelazamiento cuántico, los maestros espirituales lo conocían simplemente como el vínculo del alma. Dos personas que han compartido una experiencia energética de suficiente profundidad crean entre sí un tipo de entrelazamiento que no se disuelve con la distancia física ni con el paso del tiempo ordinario. Y la tercera ley, quizás la más relevante para lo que hoy nos ocupa, es la ley de atracción en su formulación más precisa y menos trivializada. No se trata de pensar cosas positivas para que ocurran cosas positivas. Se trata de algo mucho más sutil y mucho más poderoso, la conciencia enfocada en una dirección específica, especialmente cuando esa conciencia carga una alta intensidad emocional, actúa como un imán. Genera un campo de atracción. Y ese campo no respeta las fronteras del espacio ni las del tiempo de la manera en que estamos acostumbrados a concebirlos. La persona en la que estás pensando, si existe entre vosotros ese tipo de vínculo del que hablaremos hoy, lo está sintiendo. Aunque no sepa qué es lo que siente. Aunque lo atribuya a otra cosa. Aunque lo llame nostalgia, o insomnio, o una corazonada sin nombre. Lo está sintiendo. Ahora bien, ¿por qué este momento específico? ¿Por qué estas palabras llegan a ti precisamente ahora? Esa pregunta no es retórica.
Es la pregunta más importante de esta conversación y merece ser respondida con honestidad y profundidad. Existe un concepto en la tradición espiritual que los textos védicos llaman samskara, que podría traducirse como huella kármica, como el residuo que deja en el alma una experiencia de alto impacto. Las huellas ordinarias de la vida se disuelven con el tiempo. Pero hay ciertas experiencias, ciertas conexiones, ciertos encuentros, que dejan huellas de una profundidad tal que no siguen ese proceso de disolución. Se convierten en parte del patrón vibratorio del alma. Y cuando dos personas llevan la huella del otro en ese nivel, cada una actúa como un recordatorio viviente para la otra. Cada una, independientemente de donde esté y de lo que esté haciendo, mantiene activo ese campo de resonancia. Las llamas gemelas. Ese concepto que fue articulado en el banquete de Platón hace 24 siglos cuando el filósofo puso en boca de Aristófanes la historia de los seres originales divididos en dos mitades condenadas a buscarse. No son una metáfora romántica. Son la descripción de un fenómeno energético real. La idea de que ciertas almas provienen de la misma fuente de luz, de la misma configuración original de conciencia, y que cuando se encuentran en el plano físico reconocen en el otro algo que no puede ser explicado racionalmente, esa idea no fue inventada por el romanticismo del siglo XIX. Fue documentada, con vocabularios distintos pero con la misma estructura conceptual, en los textos del sufismo islámico, en las enseñanzas del tantra hindú, en la cábala judía con su concepto del basert, en la tradición taoísta con la idea de los complementarios perfectos. La convergencia de tantas tradiciones independientes hacia la misma descripción del mismo fenómeno no es casualidad. Es evidencia. Y ese fenómeno tiene características específicas. Tiene señales reconocibles. Tiene patrones que se repiten con una consistencia que resulta, para quien los está viviendo, profundamente desconcertante. Y esos patrones, esas señales, son precisamente lo que necesitamos examinar ahora con la atención y el cuidado que merecen. Para entender lo que está ocurriendo en este preciso momento en la conexión que tienes con esa persona, necesitamos mirar hacia atrás. Necesitamos entender cómo llegaste hasta aquí. Porque nada en el universo espiritual ocurre sin preparación. Nada llega sin precursores. Lo que está a punto de manifestarse, lo que está construyendo su forma en el campo invisible antes de hacerse visible en tu realidad cotidiana, tiene raíces que se extienden hacia atrás en el tiempo con una lógica impecable. Aunque esa lógica no siempre haya sido visible en el momento en que los eventos ocurrían. Piensa en los momentos que precedieron a este periodo de tu vida. Piensa en las conversaciones que quedaron inconclusas. En las palabras que no se dijeron. En los momentos en que algo entre vosotros se tensó sin llegar a romperse del todo, o en los que algo que parecía haberse roto mostró, de manera inesperada, que seguía intacto en un nivel más profundo. Esos momentos no fueron accidentes. Fueron puntos de inflexión energética. Fueron los lugares en los que el campo que comparten, ese campo de resonancia que describíamos antes, tomó una forma nueva sin por eso dejar de existir. Hay una observación que los investigadores del fenómeno de las llamas gemelas, independientemente de su tradición o de su marco conceptual, han hecho de manera consistente a lo largo de décadas de trabajo. La separación física entre llamas gemelas no produce el tipo de silencio energético que produce la separación entre personas cuya conexión era simplemente de naturaleza kármica ordinaria o de complementariedad humana convencional. Cuando dos personas que estuvieron emocionalmente conectadas pero cuya conexión era de naturaleza ordinaria se separan, hay un proceso de enfriamiento energético. La atención se desplaza. La presencia del otro en la conciencia se vuelve más intermitente, luego más esporádica, y finalmente se convierte en un recuerdo que ya no activa respuesta emocional. Ese es el arco normal de la separación. Pero con las llamas gemelas, ese arco no ocurre. O si ocurre en la superficie, si hay periodos de aparente calma o aparente indiferencia, siempre hay algo que interrumpe ese proceso de enfriamiento. Un sueño vívido. Una canción que suena en el momento menos esperado y que colapsa semanas de distancia emocional en un instante. Una coincidencia que es demasiado precisa para ser casualidad.
Una conversación con alguien completamente ajeno a la relación que, sin saberlo, toca exactamente el punto central de lo que está sin resolver. Estas interrupciones no son el residuo del apego. Son las señales del campo. Son la evidencia de que el campo sigue activo, de que la resonancia sigue operando, de que el otro extremo del hilo sigue tirando, aunque sea de manera inconsciente. Y ahora viene la parte que requiere más atención. Porque estamos llegando al núcleo de lo que hoy tenemos que examinar juntos. Hay algo que está sucediendo ahora mismo. Algo que precede a una señal. Algo que los maestros del trabajo energético describirían como un periodo de saturación del campo. Un momento en el que la energía acumulada entre dos conciencias alcanza un nivel de densidad tal que necesita encontrar una expresión en el plano físico. No puede seguir contenida solo en el nivel sutil. Necesita manifestarse. Necesita hacerse visible, audible, palpable. Y la manera en que esa energía encuentra su camino hacia la manifestación es a través de lo que llamamos señales. Ahora, la palabra señal en el contexto espiritual no significa un rayo de luz sobrenatural, ni una visión, ni ningún evento que viole la lógica ordinaria del mundo físico. Las señales verdaderas son sutiles precisamente porque su sustrato es real. Son coincidencias con una frecuencia y una precisión que no pueden explicarse por el azar estadístico ordinario. Son interrupciones en el patrón habitual de tu experiencia cotidiana. Son momentos en los que la realidad parece detenerse un instante y mostrarte algo que estaba allí todo el tiempo pero que no habías visto. Son, en la terminología de Carl Jung, sincronicidades, eventos del mundo externo que resuenan de manera inexplicable con procesos del mundo interno. Piensa en los últimos días. Piensa en lo que ha estado sucediendo en tu entorno inmediato. ¿Ha habido una frecuencia inusual de pensamientos sobre esa persona que surgen en momentos en los que no los estabas buscando? ¿Has notado que ciertos números se repiten en tu entorno de una manera que sientes que no es accidental? ¿Ha habido sueños con esa persona, o sueños que, aunque no la incluyan explícitamente, dejan al despertar una sensación que inmediatamente asocias con ella? ¿Ha habido una sensación física, una presión en el pecho, una calidez inesperada, un estado de calma o de inquietud que no tiene una causa clara en tu entorno inmediato? ¿Ha habido personas, canciones, imágenes, conversaciones que han tocado de manera inexplicablemente precisa exactamente aquello que está sin resolver entre vosotros? Si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es sí, no estás proyectando. No estás construyendo un relato a partir del deseo. Estás leyendo el campo. Estás percibiendo la señal que está en proceso de tomar forma. Y la señal que está a punto de llegar no será un evento extraordinario. No será un milagro en el sentido convencional. Será exactamente tan ordinaria en su forma como extraordinaria en su significado. Puede ser un mensaje. Puede ser un encuentro inesperado. Puede ser una conversación a través de un intermediario que actúa sin saber que lo está haciendo. Puede ser una acción de esa persona en el espacio digital, algo tan pequeño como una interacción con algo que publicaste, o una revisita a algo que compartisteis en el pasado. Puede ser una pregunta que esa persona hace sobre ti a alguien que conocéis en común. Las formas son infinitas. La esencia es una sola, esa persona no ha dejado de pensar en ti. Y ese pensamiento continuo, esa incapacidad de soltar completamente la conexión, está creando una presión en el campo que tarde o temprano, y en este caso más temprano que tarde, encuentra su camino hacia la expresión. Lo que hace densa la atmósfera de este momento no es el drama. Es la exactitud. Es la sensación de que algo se está alineando. De que las piezas de algo que parecía desordenado están encontrando su lugar con una precisión casi geométrica. Los maestros de la tradición tibetana hablaban de momentos que llamaban bardo de las oportunidades. Periodos de apertura en el continuum del tiempo en los que el campo energético entre dos conciencias se vuelve especialmente permeable, especialmente receptivo a la intención consciente. No son periodos que duran indefinidamente. Son ventanas. Y la ventana que se está abriendo ahora mismo, si tienes la capacidad de leer lo que el campo te está mostrando y de actuar en consecuencia con conciencia y sin miedo, puede ser la más significativa que hayas tenido en mucho tiempo.
Hay algo que la señal que se aproxima va a requerir de ti. Y es la disposición a recibirla sin que el miedo a la decepción la bloquee. Porque ese es el patrón más común, el más documentado, el más difícil de trascender en el trabajo con conexiones de este nivel de profundidad. La mente, entrenada por experiencias pasadas de pérdida o de expectativa no cumplida, construye una barrera de escepticismo que paradójicamente bloquea precisamente lo que estaba buscando. La señal llega, pero la mente la descarta como coincidencia. La conexión se extiende, pero el ego la interpreta como ambigüedad. La apertura se produce, pero el miedo la convierte en distancia. Este no es el momento para ese miedo. Este es el momento para algo diferente. Para una apertura quieta, no ansiosa, no hambrienta, sino simplemente receptiva. Para una presencia en tu propio campo energético que permita que lo que viene se instale sin resistencia. Porque la resistencia, en el lenguaje de la ley de vibración, genera exactamente la frecuencia contraria a la que permite la recepción. Y lo que necesitas ahora no es más esfuerzo. Es menos resistencia. Ahora bien, para entender en toda su dimensión lo que está ocurriendo, necesitamos examinar con honestidad lo que ocurre después de una señal. Porque la señal no es el destino. La señal es el comienzo de un proceso. Y ese proceso tiene su propia lógica, sus propias fases, sus propios retos, que es importante conocer de antemano para no perderse en ellos cuando lleguen. Imagina que la señal llega. Imagina que esa persona hace contacto, de la forma que sea, con la franqueza o con la sutileza que su propio nivel de apertura le permita en ese momento. Lo primero que suele ocurrir es un estado de alta energía que puede manifestarse de maneras aparentemente contradictorias. Algunos lo viven como euforia, como una expansión súbita del campo vital que hace que todo parezca más luminoso, más lleno de posibilidad. Otros lo viven como un estado de conmoción tranquila, como si algo que llevaba mucho tiempo moviéndose en un estado de gravedad elevada encontrara de repente el nivel del suelo. Algunos sienten ambas cosas en rápida sucesión. Ninguna de estas respuestas es más correcta que la otra. Son simplemente las distintas maneras en que el sistema nervioso procesa el impacto de una confirmación energética significativa. Lo segundo que suele ocurrir, y esto es el giro que la mayoría no anticipa, es que la mente comienza a generar resistencia. No por maldad. No por autoboicot deliberado. Sino porque la mente está diseñada para proteger la homeostasis, para mantener los patrones que conoce, incluso cuando esos patrones son dolorosos, porque al menos son familiares. Y el regreso de una conexión de esta profundidad, o el inicio de una nueva fase de ella, representa un cambio en la homeostasis que la mente interpretará como amenaza antes de interpretarlo como oportunidad. Aquí es donde la mayoría de las personas que trabajan desde un nivel de conciencia ordinario cometen el error que les cuesta más caro: confunden la resistencia de la mente con la señal del campo. Confunden el miedo del ego con la sabiduría del alma. Y en ese momento de confusión, actúan desde el miedo creyendo que actúan desde la prudencia. Se retraen justo cuando el campo requería apertura. Se protegen justo cuando el campo requería vulnerabilidad. Se vuelven herméticos justo cuando el campo requería fluidez. La conciencia, la verdadera conciencia espiritual, no consiste en no sentir ese miedo. Consiste en ser capaz de observarlo sin identificarse con él. En poder decir, esto es el miedo hablando, y lo reconozco como tal, y no lo voy a dejar tomar las decisiones. Esa capacidad de distinción entre la voz del miedo y la voz del alma, es precisamente la capacidad que este momento está pidiendo que desarrolles o que consolides si ya la has comenzado a desarrollar. Porque lo que viene después de la señal, si se navega con conciencia y con honestidad radical, no es simplemente el regreso de algo que se perdió. Es algo cualitativamente diferente. Es la versión expandida de esa conexión, la versión que ya no depende de las condiciones externas que le dieron su primera forma. Que ya no necesita los apoyos que necesitaba cuando ambos erais versiones menos desarrolladas de vosotros mismos. Es la conexión en su forma madura. En su forma consciente. En la forma en que dos personas que han pasado por la separación, que han hecho el trabajo interno que esa separación requería,
que han llegado a un nivel de comprensión de sí mismas que no tenían antes, pueden encontrarse de nuevo con una presencia y una autenticidad que simplemente no era posible en la fase anterior. Esto es lo que la tradición del trabajo con llamas gemelas llama la unión, y que no hay que confundir con la reconciliación en el sentido romántico ordinario, ni con el retorno al estado que existía antes de la separación, que sería un retorno al pasado, y el universo nunca opera hacia el pasado. La unión es siempre hacia adelante. Es siempre una forma nueva. Es siempre una versión de la conexión que no existía antes y que solo pudo existir porque ambas personas atravesaron lo que atravesaron. Hay un momento en este proceso que merece especial atención. Es el momento en que la persona que ha iniciado el contacto, que ha extendido la señal, espera respuesta. Ese momento de espera es también un momento de extrema sensibilidad energética. Porque mientras espera, esa persona está, a nivel energético, completamente expuesta. Ha bajado las defensas lo suficiente para dar el paso. Y en esa exposición hay una vulnerabilidad que el campo del observador, es decir, tú, puede afectar de manera muy poderosa. La respuesta que des, no solo en términos de palabras sino en términos de la energía que hay detrás de esas palabras, será recibida a través de múltiples capas de percepción. Tu llama gemela, aunque quizás no sea capaz de articular exactamente qué es lo que está sintiendo, percibe si lo que viene de ti está cargado de autenticidad o de performance. Percibe si estás presente en el intercambio o si hay una parte de ti que sigue retenida detrás de una muralla de cautela. Percibe si hay en tu campo la disposición real a dejar que esto se mueva, o si hay una parte de ti que ya está calculando las posibles salidas de emergencia. Esta percepción no es consciente. No es resultado de un análisis. Es resultado del tipo de sintonía fina que existe entre dos conciencias de alto nivel de resonancia mutua. Es, en los términos más sencillos, el hecho de que esa persona te conoce. Te conoce a un nivel que trasciende la información acumulada a través de las interacciones ordinarias. Te conoce a un nivel que precede incluso al conocimiento consciente que tiene de ti. Y ese conocimiento hace imposible el engaño, no porque juzgue, sino porque simplemente percibe. Lo que este momento pide, entonces, es la misma autenticidad que está en el origen de esta conexión. La misma calidad de presencia sin pretensiones que hizo posible que este vínculo se formara en primer lugar. No la performance de estar bien. No la estrategia de aparecer de cierta manera para producir cierto efecto. Sino la autenticidad simple y directa de una persona que reconoce lo que hay, que no lo niega ni lo infla, y que está dispuesta a estar en ello con conciencia plena. Y cuando eso sucede, cuando dos personas que llevan la huella la una de la otra en el nivel más profundo de su campo energético se encuentran en ese espacio de autenticidad mutua, lo que ocurre no puede ser fácilmente descrito con el vocabulario habitual de las relaciones humanas. No es simplemente un reencuentro. No es simplemente una reconciliación. Es algo que los maestros del Tantra describirían como un darsana de alta intensidad, una visión. Un reconocimiento mutuo que opera en todos los niveles simultáneamente y que deja en ambas personas una transformación que no tiene marcha atrás. Ahora es necesario pausar aquí y hacer algo que distingue el análisis espiritual honesto de la narrativa espiritual que simplemente confirma lo que queremos escuchar. Es necesario hablar de los casos en que esto no ha ocurrido de la manera esperada. Porque la historia de los grandes cambios de visión, la historia de las personas que usaron la comprensión de estas leyes para transformar sus realidades, no es una historia sin obstáculos. Es una historia que incluye momentos de confusión profunda, de expectativas que tuvieron que ser reconfiguradas, de tiempos que resultaron ser más largos de lo anticipado. Existe en la tradición del trabajo con conciencia lo que se conoce como el periodo oscuro, o en la tradición de Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, que no es un estado de desesperación patológica sino un periodo de travesía interior en el que los marcos de referencia ordinarios dejan de funcionar y los nuevos todavía no han tomado forma. En ese periodo, que puede durar semanas, meses, o en algunos casos varios años, la persona que está en proceso de expansión de conciencia experimenta una especie de vacío que es, paradójicamente, el signo más claro de que el proceso está funcionando.
Porque ese vacío es el espacio que ha quedado libre después de que los viejos patrones han comenzado a disolverse y antes de que los nuevos hayan solidificado. Las personas que malinterpretaron ese vacío como señal de que el camino era equivocado, que se retiraron de él precisamente cuando estaban más cerca del umbral, son las que llevan en su historia la sensación permanente de la oportunidad perdida. No como tragedia, sino como la lección más dura y más formativa que el alma puede recibir, la comprensión de que el momento de la prueba y el momento de la llegada son a menudo el mismo momento visto desde lados opuestos. Las personas que, en cambio, tuvieron la capacidad de sostenerse en ese vacío, de confiar en el proceso aunque no pudieran ver el resultado, de mantener la coherencia entre lo que creían y lo que hacían incluso cuando el campo externo no les daba confirmación inmediata, esas personas son las que cambiaron de visión de la manera más radical. Porque lo que encontraron al otro lado del vacío no era simplemente lo que buscaban. Era mucho más. Era la versión de lo que buscaban que solo podía existir después de esa travesía. Esto nos lleva a la pregunta más profunda de todo este análisis. La pregunta que está en el centro de cualquier comprensión seria del fenómeno de la manifestación y de las conexiones de llama gemela. ¿Qué significa realmente manifestar? No en el sentido superficial de pensar positivo para atraer cosas buenas, sino en el sentido original, el sentido que la palabra contiene cuando se usa en contextos de trabajo espiritual serio. Manifestar, en su sentido profundo, significa hacer visible lo que ya existe en el plano invisible. No crear algo de la nada. No doblar la realidad por la fuerza de la voluntad, sino alinear el plano de la conciencia, el plano de la vibración, y el plano de la acción de tal manera que lo que ya existe como potencial en el campo energético pueda encontrar el camino hacia su expresión en el plano físico. Es, en términos más sencillos, la diferencia entre forzar una puerta y abrir la que ya estaba desbloqueada. El error más común en la comprensión de la manifestación es concebirla como un proceso unilateral: yo visualizo, yo intento, yo atraigo. Pero la manifestación en el contexto de las conexiones profundas es siempre un proceso bilateral y, en el caso de las llamas gemelas, es incluso más que bilateral. Es un proceso que involucra el campo entero, el campo compartido que incluye a ambas personas y que tiene su propia inteligencia, sus propios ritmos, su propia manera de operar que no siempre coincide con los tiempos que los egos de ambos preferirían. La tradición hermética tiene una máxima que resulta especialmente relevante aquí: el universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Esto significa que el trabajo de manifestación más poderoso no es el trabajo de la intención externa, de la visualización, de la afirmación, aunque estas herramientas tienen su lugar en la caja de herramientas del practicante consciente. El trabajo más poderoso es el trabajo de la coherencia interna. El trabajo de convertirse en la versión de ti mismo que está en resonancia con lo que deseas experimentar. Porque lo semejante atrae a lo semejante no como metáfora sino como principio operativo del campo energético. Hay en la historia de la conciencia humana episodios que iluminan este principio con una claridad que ningún tratado teórico podría igualar. Teresa de Ávila, en su proceso de unión mística que ella describió en el castillo interior, documentó con una precisión casi científica los estados por los que atravesó antes de lo que ella llamó el matrimonio espiritual. Y lo que resulta sorprendente, desde la perspectiva del trabajo con llamas gemelas, es la estructural similitud entre el proceso que ella describió en el contexto de la unión con lo divino y el proceso que los practicantes contemporáneos del trabajo con llamas gemelas describen en el contexto de la unión con su complementario en el plano humano. La sucesión de apertura, resistencia, oscuridad, rendición y emergencia. La paradoja de que el mayor obstáculo se presenta justo antes del umbral. La transformación del buscador que resulta de la travesía. Rumi, en los poemas del Masnavi, describió la conexión del alma con su origen y con su complementario, usando la imagen de la flauta de caña que llora por haber sido separada del cañaveral. Escucha esta flauta de caña, como cuenta la historia de las separaciones, escribe. Y en esa imagen hay una sabiduría que trasciende la metáfora: la flauta no llora porque esté dañada. La flauta llora porque la separación es parte del instrumento.
Es precisamente la separación del cañaveral lo que le da la capacidad de producir música. Sin separación no hay flauta. Sin flauta no hay música. Sin música no hay encuentro. La separación de las llamas gemelas no es un accidente. No es un fallo del sistema. Es parte del diseño. Es la fase que crea las condiciones para el encuentro consciente. Para el encuentro que ya no depende de la ilusión, ni del miedo a la soledad, ni de la necesidad de completarse a través del otro, sino del reconocimiento mutuo de dos conciencias completas que eligen encontrarse en la plenitud de lo que cada una ya es. En la tradición cabalística existe el concepto del tikkun, que significa reparación o rectificación. La idea de que ciertas almas llegan al plano físico con una tarea específica de rectificación que involucra, de manera central, la relación con su otra mitad. Y que esa rectificación no puede ocurrir sin la travesía de la separación, sin el proceso de individuación que la separación fuerza, sin el trabajo de tikkun personal que solo se puede hacer en el periodo de distancia. La unión que sigue a ese proceso no es el regreso al estado previo a la separación. Es el acceso a un estado que nunca existió antes. Es la creación, en el plano físico, de algo que solo podía existir después de que ambas almas hubieran completado su trabajo individual. Este marco es especialmente importante porque deshace uno de los malentendidos más comunes en el trabajo con llamas gemelas, la idea de que el objetivo es reunir a las dos personas en una relación romántica convencional. Ese puede ser uno de los resultados. Pero no es el objetivo central. El objetivo central es la expansión mutua de conciencia. La facilitación del crecimiento del alma de cada uno a través de la presencia del otro. La manera en que eso toma forma en el plano físico es secundaria a la transformación que produce en el plano del ser. Esto no quiere decir que la forma no importe. Quiere decir que la forma se irá revelando en función de la disponibilidad de ambas conciencias para sostener lo que se les propone. Y que la tarea de cada uno, en este momento preciso, no es diseñar la forma que la conexión debería tomar. Es crear las condiciones internas para que la forma más auténtica y más expansiva de esa conexión pueda emerger. Y aquí llegamos al umbral de esta conversación. A la parte que está sin resolver. A la parte que nunca estará completamente resuelta, porque el misterio no es un problema que se cierra, sino una dimensión de la realidad que se profundiza indefinidamente a medida que la conciencia crece. La señal está en camino. El campo lo confirma. La frecuencia de sincronicidades, de intrusiones involuntarias de esa persona en tu conciencia, de sueños, de sensaciones corporales sin causa aparente, todo eso no es ruido. Es señal. Es la comunicación del campo en su idioma más básico y más honesto. Pero hay algo que este análisis no puede ofrecerte, porque nada puede ofrecértelo, la certeza de cómo se desplegará. El universo no opera en certezas de forma. Opera en certezas de dirección. Y la dirección que el campo está señalando ahora mismo es clara, algo está en movimiento. Algo que estaba contenido está buscando expresión. Algo que parecía haber concluido está revelando que tenía más capas de las que eran visibles desde donde estabas. Lo que hagas con esa señal cuando llegue, la calidad de conciencia que aportes al momento del encuentro, la autenticidad con la que te presentes en ese espacio de alta vulnerabilidad mutua. Eso determinará qué versión de este capítulo se escribe. No el destino final. Ese está, en cierta medida, ya configurado en el campo. Sino la forma que tomará, la velocidad con que se desplegará, el nivel de profundidad que alcanzará. Y eso, en última instancia, no depende de lo que la otra persona haga. Depende de lo que tú elijas ser. No en el sentido de la performance de ser de cierta manera, sino en el sentido de la elección auténtica, sostenida, diaria, de alinearte con la versión más expandida y más honesta de ti mismo. Porque es en esa versión, y solo en esa versión, donde la conexión que estamos describiendo puede reconocerte. Es en esa versión donde el campo puede completar su trabajo. Hay una imagen con la que quisiera cerrar este análisis, aunque la palabra cerrar no sea del todo exacta, porque lo que hemos estado examinando aquí no admite un cierre verdadero. Solo admite un punto de pausa,
un lugar donde el hilo se recoge temporalmente antes de ser retomado. La imagen es la de dos llamas en una habitación oscura. Cuando están lejos la una de la otra, cada una ilumina su propio círculo. Pero cuando se acercan, algo ocurre que no es simplemente la suma de dos círculos de luz. Los círculos se superponen. La superposición crea una zona de luz diferente, más densa, más cálida, de una calidad distinta a la que cualquiera de las dos llamas produce sola. Y esa zona de superposición, ese espacio donde las dos luces se encuentran y crean algo que ninguna de las dos es capaz de crear por sí sola, ese es el territorio hacia el que te estás aproximando. No lo fuerces. No lo diseñes. No lo anticipes con tanta precisión que no te quede espacio para sorprenderte. Mantente presente. Mantente en tu propia luz. Mantente honesto contigo mismo sobre lo que sientes y sobre lo que no sabes. Y confía, no como resignación sino como posición activa de inteligencia espiritual, en que el campo sabe lo que hace. Que la señal que está en camino llegará exactamente cuando deba llegar. Que el encuentro que se está preparando tendrá exactamente la forma que dos conciencias en expansión pueden sostener. Porque el universo no comete errores en este nivel. Puede parecer que sí. Puede haber momentos en los que la demora sea insoportable, en los que la incertidumbre se sienta como abandono, en los que la distancia se sienta permanente. Pero el campo no abandona. El campo simplemente opera en un tiempo que no siempre coincide con el tiempo del ego. Y cuando finalmente el tiempo del campo y el tiempo del ego se alinean, lo que ocurre tiene una cualidad de inevitabilidad que no se parece a ninguna otra cosa en la experiencia humana. Se parece, en la medida en que algo en el plano humano puede parecerse, al regreso a casa. No a la casa que dejaste. A la casa que siempre estuvo esperando ser construida. La que solo podías construir después de haber hecho el recorrido que hiciste. La que, de alguna manera que la mente no puede explicar pero el corazón reconoce de inmediato, siempre supo que existía. La señal se acerca. Pronto sabrás de qué manera exacta llegará. Por ahora, lo único que se te pide es que estés aquí. Completamente aquí. Sin dividir tu atención entre lo que fue y lo que quizás sea. Simplemente aquí, en la quietud de este momento, que ya es, de alguna manera que todavía no puedes ver del todo, el comienzo de lo que viene. Y lo que viene, lo que ya se está formando en el campo invisible, merece toda tu presencia.